Génesis capítulo 11. La Torre de Babel. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y dijo el Señor: Son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Descendientes de Sem. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y fue el padre de Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad, y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y fue padre de Sala, y vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala, y tuvo otros hijos e hijas. Sala vivió 30 años y fue padre de Heber, y vivió Sala 403 años después de haber engendrado a Heber, y tuvo otros hijos e hijas. Heber vivió 34 años y fue padre de Peleg, y vivió Heber 430 años después de haber engendrado a Peleg, y tuvo otros hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reú, y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reú, y tuvo otros hijos e hijas. Reú vivió 32 años y fue padre de Serug, y vivió Reú 207 años después de haber engendrado a Serug, y tuvo otros hijos e hijas. Serug vivió 30 años y fue padre de Nacor, y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor, y tuvo otros hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y fue padre de Taré, y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré, y tuvo otros hijos e hijas. Taré vivió 70 años y fue padre de Abram, de Nacor y de Aram. Descendientes de Taré. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abram, de Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en presencia de su padre en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Abram y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijo. Y Taré tomó a Abram su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abram. Salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años, y murió Taré en Harán.